En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Quizá muchos de nosotros participamos de esta grande bendición, en donde pues rogamos por nuestras almas, por nuestros difuntos, y ciertamente por nuestros hermanos y hermanas que están viviendo de una manera más dramática esta pandemia. En esta Eucaristía pues tendremos también esta oportunidad, quienes están en sus hogares, de hacer este acto de comunión espiritual. Vamos a ofrecer esta Santa Misa con ocasión del cumpleaños de Jonathan García, Juan Pablo Agustiniano, y en el aniversario de su fallecimiento de Juan Flores Reyes y David Rodríguez, por su eterno descanso. María del Rayo Galán. Y también tenemos otra intención por nuestros hermanos de la Escuela de la Cruz. Ayer tuve esta reunión con el equipo diocesano y les hacía ver que íbamos a tener esta intención también en la Santa Misa. Dispongámonos pues a acoger al Señor en este momento en que presentamos nuestros corazones arrepentidos, implorando la misericordia de Dios. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios.
Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra de los malvados está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones para el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quien en él espera. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por él que es verdad.
y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa subrayaba en su homilía de esta mañana cómo este texto del libro de la sabiduría es una crónica anticipada de todo lo que aconteció a Jesús. Y más de alguna vez he escuchado, ¿verdad?, de que esta pandemia es también fruto de un plan malvado. Ciertamente nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales, que también estamos atiborrando. Por ahí también recibí un mensaje de que ya no mandemos tanta basura porque estamos atiborrando las redes, ¿verdad? De hecho, nos costó trabajo vivir este momento con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad? Porque aún teniendo internet de alta velocidad, se paraba, y entonces pues fue una bendición porque tuvimos más tiempo en adoración. Pero bueno, entre uno de los mensajes que me mandaron, para que no suelo yo darles crédito porque hay tantas noticias amarillistas, pero es probable que haya pasado. Se habla de que ya se había hecho todo un simulacro de esta pandemia. Y hablaban, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, se está repitiendo exactamente todo lo que hicieron. Sea o no sea cierto, no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que ciertamente podemos hablar de un plan diabólico, ¿verdad?, usando también las palabras del Papa. Hay un plan malvado. Y ante este plan malvado, ¿verdad?, nosotros también contemplamos un plan de Dios, que también tiene un plan de acción, que es un plan de salvación. Quisiera entonces subrayar algunas frases de este libro, ¿verdad? Los malvados, es decir, habla de un sujeto. ¿Quiénes son? Dijeron entre sí discurriendo equivocadamente, y comienza el plan. Tendamos una trampa al justo. ¿Cuál es la razón? Nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor, retratando exactamente, ¿verdad?, el perfil de Jesús, ¿verdad?, que con su predicación, con sus acciones, obviamente se manifiesta como el mismísimo Hijo de Dios. Y su manera de ser, su manera de presentar a este Dios tan cercano, tan misericordioso, ¿verdad?, era un continuo reproche a la manera de ser y de vivir, ¿verdad?, de los contemporáneos de Jesús. Y así sucede ahora, hoy en día, también con la iglesia. El cuerpo de Cristo. Y la iglesia seguirá siendo perseguida mientras defienda la vida, mientras defienda el matrimonio, mientras defienda la familia. Ciertamente ahora toda nuestra atención está centrada en estos microorganismos, virus, y hablamos de esta pandemia.
Y seguimos en las noticias estadísticas. En tal parte ya hay tantos, en tal parte tantos. Parece que ya Estados Unidos, ¿verdad?, ya ocupamos el primer lugar. Y es curioso que no se hable de la pandemia del aborto. Y pensemos tantos millones y no se habla. Las pandemias de las infidelidades, de las familias destruidas, las pandemias, ¿verdad?, del racismo. Y entonces hablamos de todo un plan malévolo. Y dice el Papa, detrás de todo esto está el diablo. Y ahora en la bendición que nos daba esta mañana, nos decía, detrás de todo esto está Jesús, que quiere quitarte tus miedos y te pregunta sobre tu fe. Aquel que calma la tempestad, con quien nos refugiamos y estamos, ¿verdad?, llenos de esperanza, con esta, podríamos decir, expectación, esperando esta intervención divina. Porque si los malvados tienen un plan, es más grande el plan de Dios, que es un plan de salvación. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible. Y para nosotros la presencia que calma nuestro sufrimiento y supera nuestros miedos, es la presencia de Jesús. En toda mi vida es la primera vez que yo me hinco frente a un televisor. Obviamente no era el televisor, sí. Y con esta actitud de fe, uniéndome al Papa y a toda la Iglesia, adorando a mi Señor a través de estos instrumentos. ¿Se acuerdan que les decía, verdad, que la palabra de Dios es una persona, no es un libro? Aunque tenga la Biblia o leccionario, no pues sí, esto es palabra de Dios. No, eso es un instrumento. Un instrumento que me permite encontrarme con la palabra hecha carne. La palabra de Dios hecha carne es Jesús. Y entonces el televisor se convirtió en un instrumento. Me transmite y me hace presente al mismísimo Jesús. Y es lo que estamos haciendo en cada comunión espiritual que nosotros hacemos. Para Dios no hay ningún obstáculo. Recuerden, no hay distanciamiento social para Dios nuestro Señor. Y entonces cuando viví estos momentos me acordé mucho de ustedes, que están viviendo día a día esta adoración al Santísimo Sacramento. Día a día uniéndose a nosotros, formando un solo cuerpo, latiendo un mismo corazón, a través de una pantallita, de un teléfono, de una tableta o de un televisor. Y se me vino a la imagen de una señora que ya no la dejé entrar aquí, porque ya nos habían restringido. Padre, quiero. Le dije, lo siento, pero ya no. Y se fue muy triste. Todavía no comenzaba la misa. No, ya había empezado la misa porque fue en esa ocasión, yo había celebrado en la mañana. A lo mejor esta persona me está escuchando. Y estaba celebrando aquí el Padre Fong. Y una vez que di una salida, la vi arrodillada en el estacionamiento con su telefonito, adorando a Jesús. Yo no sé, pero sigo insistiendo que esta cuaresma y esta cuarentena, ¿verdad?, es un llamado muy fuerte de Dios a la conversión. Obviamente todavía con palabras del mismo Papa.
son y están siendo como unos ejercicios espirituales, donde llueven críticas para aventar para arriba. Me sorprendió que un hermano sacerdote me enviara un artículo también de una crítica diciendo que los curas estamos atiborrando las redes sociales con misas, ¿verdad? Acaparando las pantallas. Yo no sé cuál fue la intención de ese sacerdote, si criticar la manera en que actualmente estamos viviendo nuestra fe, o para hacerme ver, ¿verdad?, también este plan de los malvados, pero escuchamos cada cosa. Y es interesante, ¿verdad?, porque fue también de una página católica, fue lo que más me sorprendió, creo que Aleteia, o no sé, Criaturita, no, ni me acuerdo bien, pero pretende al menos ser, y me cayó mal que me lo haya enviado y que se esté presentando, ¿verdad? Y yo nada más le dije lo que es no entender el ministerio. Como diciendo a las personas, asonzándolas a través de las pantallas, pues yo prendo el canal que yo quiero y elijo, ¿verdad?, mis momentos de oración. ¿Por qué no se escandaliza entonces de cómo está también la pandemia de la pornografía? Y de eso tampoco se habla. Adicciones para aventar para arriba, la pandemia del alcoholismo. ¿Por qué no se ponen las estadísticas? ¿Por qué no ponen ante las pantallas todos los asesinatos de los bebés no nacidos? Son millones, millones. Y de esta pandemia, los malvados no hacen alarde de estos números. ¿Los qué? Porque somos. Porque somos. Y continúa, ¿verdad?, dibujando la persona de Jesús, ¿verdad? Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. ¿Qué más queremos? Esa es nuestra gloria. Eso es lo que nos da la paz y la serenidad en medio de la tormenta. Es el evangelio que escogió el Papa en este día en que nos dio esta bendición. La escena de una tormenta, el reproche de unos discípulos que le dicen, ¿no te importa lo que nos está pasando? Y la manera como Jesús los confronta y preguntándoles sobre su fe. ¿De qué tienen miedo? ¿Cuáles son nuestros verdaderos miedos? ¿De que la muerte está queriendo tocar a la puerta? Sí, es cierto, y todos los días. Te vas a morir. Ya se los decía, ¿verdad?, el miércoles de ceniza, ¿verdad? Yo les decía que cuando vas y te acercas, el ministro te dice, te vas a morir. Y luego alguno pone ojos de lechuza. Y bueno, ok, te lo voy a decir de manera elegante, polvo eres y polvo te convertirás, pero te vas a morir. Es lo mismo. Al final y al cabo, ¿cuál es nuestra meta final? ¿En qué barca estamos? ¿En quién confiamos? ¿Cuáles otras oleadas de tormentas? ¿Cuáles son otras pandemias? Utilizo las palabras del Papa, las habladurías, que nosotros lo traducimos por chismes. ¿Cuántos matrimonios no han quedado rotos? Y simplemente porque comienzan las habladurías, comienzan los chismes, comienzan las desconfianzas. Y como una pandemia también se riega cuando comenzamos a hablar mal de un hermano.
sea cierto o sea falso, pero ya inyectamos el veneno, nuevamente está dentro de este plan de los malvados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer el temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados. Este es el plan, pero se engañan porque su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Esta es la esperanza que nos hace superar los falsos miedos. Al decirles no tengan miedo, no les estoy diciendo no estén vigilantes. Ya le compartía en otra ocasión de estos dos peligros, ¿no? De un escepticismo y de un fideísmo. Porque Dios cuida de mí, me da entonces las herramientas también para que abandonándome en sus manos, ¿verdad?, sepa ser responsable de la vida. Y lo que ya no esté en mis manos lo dejo en Él. La actitud cristiana ante el sufrimiento, ante estas situaciones, es muy concreta. Es una aceptación serena, pero al mismo tiempo es una actitud de lucha. Si alguna palabra del Papa me quedó grabada es esta: no se puede discutir con los que están enfurecidos, solo se puede callar como lo hizo Jesús, que eligió el silencio y la pasión. Porque quiero hablar también de la pandemia, de la violencia y de los gritos. Entre broma y en serio también recibí un WhatsApp, ¿verdad?, cuando yo dije qué bueno que no me casé. Porque decían, ¿verdad?, que está elevando el número de divorcios porque ya no se aguantan, están encerrados en la casa. Entre broma y en serio, algo tiene de cierto cuando no tenemos esta capacidad de tolerarnos y de ver la presencia de Jesús en cada hermano. Pero cuando alguien se enfurece, alguien se violenta, pierde la capacidad de diálogo, pierde la libertad. Más de alguna vez les he dicho, ¿verdad?, sobre todo cuando los muchachos llegan: padre, mi papá me corrió de la casa. Y le pregunté: ¿tu papá estaba enojado? Sí, me gritó. Entonces no le hagas caso, es como si estuviera borracho. Dale unas 3, 4 vueltas a la manzana, asómate a ver si ya se le calmó y ya métete a tu cuarto. Porque al ratito el que va a llorar va a ser el papá buscando al hijo o la mamá. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, ¿verdad?, en esos momentos, ¿verdad?, no podemos dialogar, no podemos negociar. Ahí hay que callar, hay que hacer silencio. Y ese es también el silencio que nos planta delante del Santísimo, callando en medio de desconciertos, pero con la certeza de quién es el que está a nuestra cabeza, quién es el que está guiando este barco de la iglesia. Ante insultos, chismes, habladurías, que de una o de otra manera las hemos vivido en carne propia, y más de alguna vez podríamos hacer hecho memoria. Yo me acuerdo que una vez hasta agarré el teléfono, grité, me enfurecí, no digo con quién, y después dije: qué bruto, ¿verdad? ¿Por qué no acepté? Porque aunque no era cierto, estas habladurías, yo pensaba en mí mismo: de cualquier manera me merezco esto y más. Así que, Señor, tú sabes que somos pecadores. Y así como tú aceptaste todas estas pandemias, ¿verdad?, que se concentraron en ti,
ayúdame a unirme a ti y poder entonces participar de esta nueva vida que viene de ti. Pensemos pues en este Jesús, en las pandemias de aquel tiempo que era la lepra, en donde también teníamos que tomar este distanciamiento y los corrían de la comunidad, ¿verdad? Porque esta enfermedad estaba también ligada a una mentalidad, ¿verdad?, religiosa, ¿verdad? Estaba ligada al pecado. Y entonces era la expulsión. Recuerden estos leprosos que le gritan a Jesús desde lejos. Jesús, ¿por qué? Porque no se podían acercar. Jesús los sana y los envía a la comunidad. Vayan con el sacerdote. Y entonces tocar a alguien medio muerto, tocar a un leproso, quedabas contaminado. Piensen en la parábola del buen samaritano. Pasa el sacerdote, pasa el levita, hombres religiosos. La primera motivación por la cual no se acercaban a ayudar a este que estaba medio muerto no era precisamente una falta de querer ayudar, sino que no querían contaminarse y quedaban, podríamos decir, incapacitados para el culto, para las cosas de Dios, como si nuestro prójimo me separara de Dios. Tocar entonces un medio muerto era también como tocar a alguien contaminado. Tocar a un leproso era también, ¿por qué? Porque me puedo contagiar. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Los tocaba y transformaba, ¿verdad?, la enfermedad en salud, la maldad en bondad, el pecado en perdón. Y por eso más de alguna vez decía, levántate, nadie te ha condenado, no vuelvas a pecar. Es lo que nos dice Jesús, y más ahora otorgándonos también el perdón de las penas a quienes hemos pedido o suplicado. En lo personal quise pedir por una amiga que falleció de dengue, joven, para que el Señor pues la tenga en su presencia. Y así cada uno de nosotros tiene tantas intenciones y estamos pensando, ¿verdad?, cómo podemos ser canal de salvación. Ciertamente también oramos por nuestros propios pecados, que son muchos, a los cuales el Señor los convierte en blancos, como la nieve. Esta es la esperanza, esta es la dicha de este tiempo de cuaresma, de este tiempo de cuarentena. A lo mejor muchos de nosotros lo necesitábamos. Nos estamos dando cuenta de cómo lo que considerábamos más importante ya no lo es. Y comenzamos a ir centrando, a irnos reubicando. Y así como cuando se veía la cruz como el máximo fracaso de Jesús, nos damos cuenta que fue la máxima expresión de su victoria. Y así cuando vemos que todo se va entenebreciendo y va ganando el terreno de la muerte, al final y al cabo no va a ser más que la fuente de la vida. Esa es nuestra esperanza. Sigamos pues caminando muy unidos. Les decía, sí, potenciando nuestra oración, pero también potenciando nuestra capacidad de comunicarnos con los que estamos cerca y con los que estamos lejos, afectiva o efectivamente. Y por eso benditos medios que nos permiten comunicarnos para podernos animar.
ayer le hablaba por teléfono a quien está animando el grupo de Propiedad de Cristo, Armando Texas, y le decía, anímate, si algún grupo me preocupa porque no se está reuniendo. En algunos estamos viendo si de cada 8 días, de hecho a propósito hoy tenemos reunión del Ministerio de Evangelización a través de estos medios, pero hay uno que siento que se tienen que reunir no cada 8 días, todos los días. El grupo de Propiedad de Cristo y le decía, Armando, busca la manera, congrégalos, no en tu casa ni acá, pero únelos a través de estos medios, ¿verdad? Que al menos vean las macetas de cada uno, a ver cómo están. Se dan una peinadita, ¿verdad? Para que no se vayan a asustar, pero que podamos encontrarnos, porque eso también aludía el Papa, ¿verdad? Es caminar juntos, no estar solos, que nadie se quede aislado, aunque tomemos este distanciamiento. En Cristo Jesús nos unimos y buscamos todos estos medios para unirnos. Hay quien veía también como sospecha estos medios, pero por eso les decía, nunca en mi vida había hecho este acto de adoración a través de este instrumento de la televisión. Es el primer día en toda mi vida. Con ustedes pues sí era, quizá ya están habituados, pero como me toca presidir la Eucaristía o concelebrar, ¿verdad? Pues es un regalo que Dios me ha concedido inmerecidamente, que al ser sacerdote puedo celebrar la misa aquí. Pero lo hago pensando en ustedes y nos seguimos encomendando a sus oraciones, el Padre Fon, su servidor y todos los sacerdotes. Y no está por demás volverles a insistir la importancia de que llamen a su sacerdote, de que le pregunten si tiene agua y papel también. No los dejen, más aquellos que no tienen esta oportunidad de compartir la casa con otro hermano sacerdote. Ustedes son nuestra familia, ustedes también nos animan a que nuestra fe no decaiga, para que nosotros también los podamos consolidar en su fe. Así que juntos sigamos caminando en este itinerario cuaresmal y cuarentenal que ciertamente tendrá su fin y la última palabra siempre la tiene Dios nuestro Señor, el Dios de la vida, el que nos comunica su misma vida. Así sea. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, pero en estos días de Cuaresma es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo. Digámosle, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios, oremos. Señor, ten piedad. Por la tranquilidad y la paz en todo el mundo, para que nuestros días transcurran llenos de gracia y salvación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pecadores y los alejados de Dios, para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor, oremos. Señor, ten piedad.
por todos nosotros, para que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Señor, ten piedad. Por quienes ofrecemos también esta Eucaristía, quienes celebran el regalo de la vida, Jonathan García y Juan Pablo Agustiniano, por nuestros hermanos y hermanas de los diferentes grupos, por su perseverancia, por mis hermanos cruzados, y también por nuestros difuntos, entre ellos Juan Flores Reyes y David Rodríguez. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito Sea seas por por siempre, siempre, Señor. Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa iglesia. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que divó toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que aman tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, con mucha esperanza, con mucha fe, oremos a nuestro Padre común como Jesús, nuestra cabeza, nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartamos un signo de paz. Y mientras contemplamos la fracción del pan, que es también este signo de Cristo Jesús que se parte, que se la parte, para que tengamos parte y seamos uno. Es interesante que a veces nos pasa desapercibido este signo. Y es en este momento donde hacemos esta proclamación del Cordero de Dios.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que yo no soy digno que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará sanar. Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así, renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darle la bendición, quisiera entonces subrayar dos cosas, sobre todo por si alguno de ustedes no pudo estar presente en el momento en que el Papa en vivo dio esta bendición apostólica dirigida a todos nosotros, y que con esta disposición de arrepentimiento y deseo de estar en comunión con Él, ¿verdad? Se nos otorga en este día la indulgencia plenaria. No es una cuestión mágica, ¿verdad? No es que si en el preciso momento tú no estuviste, ya te la perdiste. El video está grabado allí en YouTube, y sobre todo por si alguno de sus familiares estuvo en el trabajo, ¿verdad?, o no pudo estar presente, vivan este momento de la bendición. Es exactamente lo mismo como sucede con la Biblia. Cuando uno lleva una Biblia, uno dice, esta es palabra de Dios. Depende en qué sentido. Es letra muerta, es un libro, no tiene vida. Pero adquiere vida cuando utilizo este instrumento y me permite encontrarme con la palabra de Dios. Hagan de cuenta que tenemos como una Biblia digital, ¿verdad? Es decir, en el momento en que abrimos esta experiencia y nos disponemos, ¿verdad?, con esta disposición, recibimos la bendición apostólica y somos destinatarios también de la indulgencia plenaria. Porque veía así algunos textos decir, si no estás ahí a la mera hora, ya no. Dios es más bueno que tú y que todos nosotros juntos, ¿verdad? Para mí son mentalidades así, a lo mejor yo estoy equivocado, pero mi sentido común y mi fe me hacen que yo les comparta esto. Congrega a tu familia, congrega a tus vecinos,
a tus vecinos no, porque cada quien en su casa, pero llámales e invítales a que vivan este momento de adoración, ¿verdad?, y de gracia, viviendo este arrepentimiento, esta comunión espiritual, porque tampoco pueden comulgar. El Papa nos ha dispensado pues de estas condiciones para poder tener la indulgencia plenaria. Y obviamente orar por el Papa. Entonces, no dejen pasar este momento de gracia en medio de tanta desgracia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así que seamos receptores. Esto por si surgen después preguntas que si vale o que no vale. Para Dios, ¿verdad? No anda jugando las escondidas, ni te anda poniendo trampitas, ni pidiéndote cosas que tú no puedes dar. Y si Él quiere darte su gracia, te la da y se la da como a Él le pega la regalada gana. Punto. Eso es un poco para quitar esa mentalidad magicista, rigorista y legalista. Y lo otro, pues, familiarícense con nuestra página web, ¿sí? Y váyanse al calendario, y ahí cuando hay un evento como este, les ponemos el link para que, ¿verdad?, porque a veces en el Facebook pues van corriendo y a veces ya no encontramos, ¿verdad?, la página o el mensaje que enviamos. Entonces, váyanse ahí al calendario, fíjense en qué día, y ahí está. Gracias a nuestras hermanitas, el programa está súper lleno, ¿verdad? Apenas terminamos uno y luego ya sigue el rosario, ya luego sigue la misa. Digo, bueno, y ahora, gracias a Dios, ya sigue el empaque, ¿sí? Aunque hoy es día de abstinencia, pero de todos modos hay empaque. Es decir, hay que también alimentar el cuerpo. Pero entonces, vayan pues a la página y vean pues este programita, ¿verdad?, desde laudes, ¿verdad?, hasta al final del día la oración de la tarde con las vísperas y la bendición con el Santísimo. Voy a tratar también de buscar también estas oraciones muy bellas con las cuales oramos, presididas por el Papa. Pero quiero que tengamos también otro momento muy bonito al caer la tarde. Y es así como seguimos pues en comunicación, en comunión con Dios y en comunión entre nosotros. Entonces les recuerdo la página, que son las iniciales de nuestra Santa Patrona, con su apellido Cabrini, añadiendo Church, ¿no? SFX Cabrini Church, o Church in Spanish, .org. Y recordarles pues de reunirnos, los ministerios, los grupos, ¿verdad? Busquen este programita. Ahorita nos funcionó el Zoom, ¿verdad?, pero hay varios. Creo que también el WhatsApp, no sé cuántas personas se pueda, pero yo no es que yo quiera hacerle propaganda a una determinada plataforma, pero pues son los instrumentos que tenemos y sobre todo que son gratuitos, aunque parecen que a los 40 minutos se nos va a cortar. Y a lo mejor hasta está bien para no alargarnos de más. Y si no, pues volvemos a encender la segunda ronda. Entonces, reúnanse. El hecho de que esté cerrado el templo, la iglesia no está cerrada. Entonces, que los coros, incluso ahí pónganse a cantar también, a ver si cantan bonito aquí, ¿verdad? Como que eso no se nos dio aquí. Así que es parte de su penitencia cuando escuchen nuestros cantos. Ya les tocaba, ahora se aguantan. Entonces los coros, el grupo guadalupano, la Legión de María, el grupo al cual le pido con mayor interés que se reúna, urge, es el grupo de Propiedad de Cristo, ¿verdad?, que es también el grupo de adicciones o rehabilitación, lo que sea, ¿verdad? No dejen de reunirse, ¿verdad? Busca uno, busca otro, ¿verdad?, hasta que le atines ahí entre el teléfono y el correo electrónico y a reunirse. Hoy nos reuniremos el Ministerio de Evangelización, incluso invité a Armando Tejas a ver si podía entrar para que se familiarice y me convoque a todos estos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que no han podido pues, reunirse aquí por estas disposiciones, ¿verdad?, de sentido común, cuidando nuestra vida, pero sí esto no nos impida encontrarnos.
fue un tema también que tratamos en la Escuela de la Cruz. Ya el hermano mayor, ¿verdad?, les comunicará, ¿verdad?, de qué manera, ¿verdad?, vamos a seguir en nuestra perseverancia, pero que no haya nada ni nadie que nos impida seguir perseverando y viviendo este proyecto de amor, un proyecto de salvación. Y porque Dios es el autor, por eso caminamos con esperanza hacia adelante. Nos veremos pues para las horas de las vísperas, sino antes con la coronilla, ¿verdad? Bueno, ahí está en el calendario. Ahora sí, les doy la bendición con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas. Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos hacia estos hijos tuyos y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.